Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos estén escuchando. Estamos en la primera entrevista de debates indígenas. En esta primera ocasión tenemos una invitada de lujo, una colega, ya una amiga de la Casa de Debates Indígenas, como Beatriz Huertas. Ella es antropóloga, bien es investigadora de Orpío, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, bien de Perú. Es una especialista que hace muchísimo tiempo trabaja con comunidades indígenas del Perú, se especializa, entre otros temas, con pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Así que la idea es conversar con ella, también consultarla acerca de las últimas notas que escribió para debates indígenas. Beatriz, bienvenida al canal de YouTube y de Twitch de debates. ¿Qué tal, Damián? Muchas gracias. Eh, Te quería comenzar preguntando, ¿cómo comenzaste, bien vos sos antropóloga, pero cómo comenzaste a trabajar, a investigar temáticas indígenas? ¿Cómo comenzaste? ¿Cuál fue tu interés? ¿Cómo te llamó la atención estos temas? Mientras estaba en la universidad, me interesé mucho por saber cómo pueblos, ¿no? Distintos, ¿no? Con culturas distintas, que muchas veces pues tenían contradicciones entre ellos, habían logrado unirse y conformar una organización indígena nacional en Perú, ¿no? De pueblos indígenas amazónicos. Me interesaba mucho saber qué factores habían conllevado a esa cohesión, qué intereses en común tenían y cómo pues funcionaba esta organización multiétnica, ¿no? Entonces fue así como me acerqué a la Organización Indígena Nacional, ¿no? De Pueblos Indígenas Amazónicos, AIDESEP, y ahí empezó todo. Así empezó todo. Y bueno, y te acercaste y ¿cómo fue tu primera vez haciendo investigación en el terreno? Contanos también un poco en qué región de Perú trabajas en este momento, cuáles son un poco tus temas de interés que nosotros adelantamos, ¿no? Que sos un especialista en pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. O sea, contanos también un poco, pensando que hay audiencias no solamente de toda Latinoamérica, sino también de otros países del mundo. Contá un poco la geografía de Perú, que es particular, ¿no? Diferente de otros países. Ajá. Bueno, a ver, yo empecé a trabajar con pueblos indígenas amazónicos a través del proyecto de titulación de tierras, reservas comunales y reservas territoriales de la Organización Indígena Nacional AIDESEP, ¿no? Tenían una oficina en Pucallpa, que es la capital del departamento de Ucayali, en la selva central. Y bueno, a través de este proyecto teníamos nosotros que realizar estudios sobre la importancia del territorio, el uso del territorio por los pueblos indígenas, ¿no? En ese momento se estaban aplicando una serie de estrategias de recuperación territorial y estas estrategias pues eran la solicitud de creación de reservas comunales, ¿no? Para los pueblos en aislamiento, la creación de reservas territoriales, tal como se llamaba en ese entonces, ¿no? Entonces, esto pasó en el año 94, ¿no? Fue la primera vez que empecé yo a trabajar con pueblos indígenas. Fue una experiencia sumamente importante en mi vida, ¿no? Y de allí, bueno, pasé a trabajar en la Amazonía Sur, en Madre de Dios, donde estuve a cargo de los estudios para demostrar la existencia de pueblos indígenas en aislamiento en el norte del departamento, en la frontera con Brasil, y también pues debíamos mostrar cuál era el territorio, ¿no? El territorio que ellos habitaban, aprovechaban para fundamentar la solicitud de reconocimiento oficial de sus territorios por la organización ante el Estado, ¿no? Y bueno, en el Perú, pues la Amazonía ocupa el 60% del territorio nacional, ¿no? Hay pues una diversidad de departamentos amazónicos, hay 55 pueblos indígenas en todo Wow, Perú, de, mucho. lo- sí, de los cuales 51 son amazónicos,
¿no? Además están los pueblos indígenas en aislamiento, que de acuerdo al Ministerio de Cultura sumarían 20, y también hay 5 pueblos en contacto inicial. Habían 6 pueblos en contacto inicial, pero a fines del año pasado se produjo la muerte de la población Mastanagua, inicial, que habitaba la zona del Purús, ¿no? De una tragedia. Me, me imagino, Beatriz, ahí se cortó un poquito ahí sobre el final, no, me imagino obviamente que es una tragedia, ¿no? No sé si figuraría como un... ¿Es lo que se denomina un etnocidio o la desaparición de un pueblo indígena? Era una población, bueno, conformada por 4 miembros, 4 integrantes, ¿no? Su grupo mayor está en aislamiento. Entiendo. Y bueno, ellos tenían una serie de dificultades, también conflictos interétnicos. El Estado sabía de esto, pero no hizo nada frente al pedido de ayuda de esta población, ¿no? Y esa falta de atención a los pedidos de ayuda, a las alarmas que lanzaron, no fueron atendidas y desembocaron en esta tragedia, ¿no? Lamentablemente. Beatriz, nos comentás que del territorio de Perú un 60% es territorio amazónico, ¿no? Es interesante esto que tiene Perú, ¿no? Porque tiene toda la costa, después sube, ¿no? La parte de la sierra, de la cordillera de los Andes, bueno, por si alguien no tiene tan ubicado a Perú a nivel geográfico, y después, bueno, baja y tiene esta extensa porción de tierra, ¿no? Que bien comentás, un 60% de territorio amazónico. Nos comentabas que la existencia de 55 pueblos indígenas, lo cual, bueno, es muchísimo, ¿no? Y me quedó la duda, ¿los 20 pueblos en aislamiento están dentro de esos 55 o sería aparte? Aparte, solo se considera a algunos de ellos, ¿no? Como los Mashcopiros dentro de estos pueblos, pero hay numerosos pueblos que no son considerados. A ver, nosotros trabajamos estas temáticas, pero bueno, nuestras audiencias, que son muy heterogéneas, no todos saben qué es un pueblo en aislamiento. A ver, contanos, ¿qué es un pueblo en aislamiento voluntario? ¿Qué significa? Un pueblo en aislamiento voluntario es precisamente aquel que limita drásticamente sus relaciones con la población del entorno y las limita por decisión propia, ¿no? Ahora, hay diferentes niveles de aislamiento. Hay pueblos o parte de ellos que, por ejemplo, borran sus rastros durante sus desplazamientos, ¿no? Wow. Los esconden para no ser perseguidos, ¿no? Para no ser vistos por otros. A ver, Eh, Beatriz, ah, te interrumpo un poquito porque me parece interesante, ¿no? Vos decís que hay pueblos, en primer lugar te hago una primera pregunta, ¿por qué por decisión propia? Porque, a ver, nosotros vivimos en comunidad, vivimos en sociedad, digo, yo me encuentro en Santa Cruz de la Sierra ahora, pero soy de Buenos Aires, una gran metrópoli. ¿Por qué existen personas, estos pueblos indígenas, que deciden aislarse? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué ocurrió algo que de repente o en algún momento de la historia decidieron no contactarse con la sociedad no indígena, occidental, urbana? sí, precisamente a través de los estudios que hemos realizado, ¿no? Sobre la historia de estos pueblos, hemos encontrado que en varios casos sus antecesores mantenían relaciones con otros pueblos, ¿no? Podían ser relaciones de alianza, relaciones comerciales, relaciones de intercambio, ¿no? O también relaciones de conflicto, pero mantenían esas relaciones. Sin embargo, hubo un momento en que esta situación cambió, ¿no? A fines, pues, del siglo XIX se produjo lo que se llamó el boom del caucho. Miles de personas se lanzaron a la Amazonía en búsqueda del caucho, ¿no? Este látex para su explotación, porque tenía un precio muy alto en el mercado internacional. Entonces allí se produjo la mayor invasión de los territorios indígenas de la Amazonía, ¿no? Entonces, esa invasión conllevó matanzas de las poblaciones, ¿no? Luego de enfrentamientos con ellos,
y también conllevó persecuciones a las que se le llamaban correrías. Se perseguía a los indígenas para capturarlos, ¿no? Y tenerlos trabajando como mano de obra barata en la explotación del caucho. Mano de obra Eh, barata sea en condiciones de o servidumbre o esclavitud. Esclavitud, esclavitud, sí, exactamente. Se cometían abusos contra ellos, contra las mujeres, ¿no? Torturas, y también con esa presencia externa en los territorios de estos pueblos se introdujeron las enfermedades, Mm. enfermedades frente a las cuales los pueblos indígenas no tenían pues defensas inmunológicas. Entonces, esas enfermedades se expandieron y causaron muertes masivas. Entonces, es allí, en ese contexto de violencia extrema, de expansión de enfermedades, de abuso, de esclavitud, que numerosas poblaciones deciden retirarse, desplazarse hacia los lugares más inhóspitos, más alejados de sus territorios y ponerse a salvo. Por eso nosotros decimos que el aislamiento de estos pueblos es una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Frente a la violencia. Y esa violencia no ha terminado, sino que ha continuado a lo largo de los años a través de la explotación de madera, de la explotación de hidrocarburos, ¿no? De la explotación de los recursos que existen en sus territorios. Qué interesante, Beatriz, lo que comentás, porque bueno, primero nos enseñás un poco de historia, ¿no? Todo este tema del caucho, siglo XIX, ya pensando, no sé, tal vez me equivoco, ¿no? Pero pienso en lo que es la segunda revolución industrial, el desarrollo del automóvil, no sé si el caucho se utilizaría, por ejemplo, para los neumáticos. Sí, Eh, exactamente. Recordemos, ¿no? Que el caucho en su momento corregime, se retiraba de los árboles, ¿no? Y me imagino que las condiciones de esclavitud, de servidumbre, era justamente para recoger este caucho, y entiendo que Sí, después con el desarrollo del caucho sintético, este tipo de actividades fue quedando, ¿no? Un poco, fue terminando, no sé si continuará, me imagino que algún modo de continuar, pero bueno, no, ahí no conozco tanto. Lo que me interesa es, bueno, nos enseñás, nos explicás que es una estrategia por decisión propia de aislamiento. Nos explicás también que, bueno, además de estas correrías, había transmisión de enfermedades, ¿no? Gran parte de las comunidades indígenas de Latinoamérica, ¿no? Han sufrido desde la llegada de los europeos después de 1492, ¿no? Fines del siglo XV, siglo XVI. Y nos habla de la estrategia del aislamiento, ¿no? Y ¿por qué digo esto? Porque en un artículo que vos publicaste el año pasado en Debates Indígenas, hacías una analogía interesante, ¿no? Decías que este aislamiento que estamos tomando, ¿no? Que el mundo de repente con la llegada del COVID-19, ¿no? Un nuevo, el SARS-CoV-2, un nuevo virus para el cual no teníamos remedios, no teníamos una vacuna en su momento, tomamos una estrategia similar a las que toman estos pueblos indígenas el aislamiento voluntario. A ver si nos puedes comentar un poco esa analogía. sí, precisamente en el artículo, pues, tratamos con Neptalí Cueva, ¿no? Que es coautor del artículo, sobre el aislamiento como estrategia para ponerse a salvo también de las enfermedades, ¿no? De los conflictos y también de las enfermedades. Y esta ha sido una estrategia aplicada, pues, por diversos pueblos indígenas. A lo largo del tiempo, el sarampión, la viruela, la gripe, ¿no? Han afectado a los pueblos indígenas. Entonces, ellos lo que empezaron a hacer cuando se enteraban que se iniciaba la epidemia era dirigirse al bosque, ¿no? Dirigirse, dispersarse para ponerse a salvo. Ahora, bueno, con la pandemia nosotros hemos hecho algo similar, ¿no? Los gobiernos han decretado pues las cuarentenas, el distanciamiento, precisamente para evitar pues los contagios. Y esto pues muestra, ¿no? Cómo esta es una práctica antigua de los pueblos indígenas, ¿no? Y también muy, muy vigente. Ahora, a raíz de la expansión del COVID, muchos pueblos, bueno, poblaciones también volvieron a dirigirse hacia sus chacras, bosque adentro, para evitar ser alcanzados por la epidemia, ¿no? Por la pandemia. Interesante esto que comentás, y está muy, muy, muy
digo interesante, muy buena esta analogía, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿no? ¿De dónde surge, ¿no? Esta decisión propia? Y bueno, vos nos haces toda una lectura histórica para explicarnos y ver cómo nosotros ante una enfermedad desconocida terminamos tomando, ¿no? La misma decisión. De hecho, cuando edité tu nota, yo estaba encerrado en Buenos Aires, así que me sentía muy representado por lo que narrabas allí. Beatriz, comentaste que uno de tus primeros trabajos había sido era un estudio para demostrar la existencia de estos pueblos en aislamiento. A ver, comentanos de qué se trata esto, porque cómo se realizan estos estudios, qué pueblo indígena en aislamiento voluntario era, porque además me pregunto, bueno, cómo desde la ciencia, ¿no? ¿Cuál es el método para demostrar que hay un pueblo en aislamiento que está decidiendo no contactarse con la sociedad urbana? Bueno, sí, estos estudios se realizaron en Madre de Dios, en la Amazonía Sur. Es importante tener en cuenta que en Perú todas las reservas indígenas que existen a favor de pueblos en aislamiento y también las que se encuentran en situación de propuesta han sido presentadas por las organizaciones indígenas, ¿no? Entonces, en esa época, pues ya se habían realizado estudios para la creación de 4 reservas. La Reserva de Madre de Dios fue la quinta en ser creada. Y los equipos técnicos, pues, de las organizaciones tenían que idear una metodología de investigación Claro. que respetara el aislamiento, ¿no? Para las organizaciones indígenas, un principio fundamental era respetar la decisión de estos pueblos de estar en aislamiento, mantenerse distante de la población del entorno. Así que, y también esto era necesario para evitar contagio de enfermedades. Te hago una consulta, Beatriz. ¿Hay un principio internacional de respetar el aislamiento o fue una decisión metodológica de ustedes? Bueno, sí, este principio de respetar el aislamiento o de respeto al derecho a la autodeterminación fue promovido por las organizaciones indígenas desde los años 90, en que se inició la elaboración de estos estudios y la solicitud y la creación de reservas, y luego también fue incorporado en normas nacionales, también en instrumentos internacionales de garantía de los derechos fundamentales producidos por las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces sí, es un principio que ahora pues, se puede encontrar en todos estos instrumentos y los gobiernos han suscrito estos instrumentos, entonces tienen la responsabilidad de respetar esos principios. Y bueno, Te lo pregunto también pensando un poco que, no sé, ahora estamos justo en estas últimas semanas, hubo una protesta muy importante de indígenas en Brasil, ¿no? Por los avances sobre la Amazonía, bueno, que es algo que pasa en Brasil, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Venezuela, en Bolivia también ocurre con la Amazonía, la parte del sur, ¿no? Que sería el norte de Bolivia, o con el bosque seco chiquitano, con el Chaco boliviano, digo, aquí estamos pensando lo mismo. ujú. Sí, sí, precisamente hay una movilización generalizada, ¿no? Claro. Frente a los problemas y a las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas. Acá también en la Amazonía peruana hay una serie de problemas, principalmente el avance de la deforestación causada por la tala, por también los cultivos de coca, el narcotráfico, Claro. están afectando gravemente los territorios indígenas y los territorios de los pueblos en aislamiento, que son principalmente fronterizos, ¿no? Están a Excelente. lo largo de la frontera con Brasil, en la frontera con Ecuador, ¿no? Y así. No, lo digo pensando, nosotros en este momento, este video, hay gente que lo está viendo por YouTube, ¿no? Estamos saliendo ahora en vivo por Twitch, pero resulta interesante, ¿no? Porque a veces cuando uno ve estas protestas, tal vez una audiencia no especializada lo puede ver como pintoresco, lo puede ver como romántico, pero realmente más allá de afectar la vida de estos pueblos, también hay toda una normativa internacional, ¿no? Que nos está respetando y hay todo un sistema de derechos que, bueno, que dice que hay que respetar esta autodeterminación y este aislamiento voluntario. Entonces, bueno, ahí te corrí un segundo, pero volvamos a esto. Había que pensar todo un método para demostrar que existen estos pueblos, pero sin poder
contactarse con estos pueblos. Digo, metodológicamente, científicamente, epistemológicamente es un desafío muy grande. Claro, claro, porque el método tradicional de la antropología, pues, son las entrevistas directas, ¿no? La observación participante. Y en este caso había que idear, pues, una metodología particular. Y lo que se hizo fue optar por recabar información sobre evidencias de la presencia de estos pueblos en todas las comunidades y poblados circundantes a sus territorios, ¿no? Así que había que desplazarse comunidad por comunidad circundante Muy interesante. y entrevistar principalmente a cazadores, a pescadores que se internan en el bosque, que surcan por los ríos, ¿no? Y que durante estos viajes de caza y pesca encontraban rastros de la población en aislamiento o los veían, ¿no? De manera fortuita, fugaz. Entonces fue así como se aplicó esta metodología. También había que revisar mucha bibliografía, ¿no? Trabajos etnohistóricos, ¿no? Y también, bueno, allí había un intercambio de saberes con los ancianos y ancianas, ¿no? Que conocían mucho sobre la historia de estos pueblos, con población también en contacto inicial o población que había vivido en aislamiento y que podía dar cuenta de la existencia de estos pueblos. Beatriz, perdón que te voy interrumpiendo, ¿no? Discúlpame. ¿Cuál es la diferencia entre un pueblo en contacto inicial y un pueblo en aislamiento voluntario? Un pueblo en contacto inicial es aquel que vivió en aislamiento y que ha atravesado procesos de contacto e integración, ¿no? Sin embargo, estos procesos, en el caso de Perú y de varios países, han sido impuestos y han tenido consecuencias sumamente graves, como, por ejemplo, la expansión de enfermedades, las muertes masivas, la desestructuración sociodemográfica, política, la pérdida territorial, ¿no? El cambio de patrones de subsistencia que implican la reducción del territorio, una mayor contaminación del territorio ante la cercanía de la población, y ello tiene también repercusión en la salud, ¿no? Entonces, son poblaciones que han atravesado por estos procesos y que son consideradas vulnerables por una serie de factores, ¿no? Internos y externos, estos factores que te comento. Interesante. Y propio, ¿no? De estas actividades, muchas veces propio de estas actividades extractivistas, ¿no? Que les contaminan un río o que la tala o los alimentos. Bien, Sí. entonces el método es rodearlos, ¿sí? Ir haciendo entrevistas con comunidades cercanas que han sido testigos, que brindan testimonio. Imagino que estas comunidades cercanas son o bien comunidades, serían no indígenas rurales, o bien también puede ser otros pueblos indígenas que sí tengan contacto con el mundo occidental. Exactamente, sobre todo son comunidades indígenas, ¿no? Comunidades indígenas cuyos miembros inclusive pueden tener algún nivel de relación de parentesco, ¿no? O afiliación étnica, ¿no? Similar, y que pertenecen al conjunto mayor al que están integrados, ¿no? Al que pertenecen los pueblos en aislamiento. Entonces, sí había que visitar y hasta ahora se aplica esta metodología. Claro que a lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando, ¿no? Pero bueno, esta es la metodología de estudio para identificar existencia de pueblos en aislamiento y también identificar el territorio que ocupan. Y te hago con respecto al método, ¿no? La investigación, la parte más académica de la charla, te hago una pregunta. A ver, en Argentina usamos un método, una palabra que es la palabra machirulo, ¿no? Para hablar de ámbitos patriarcales o dichos cuando a alguien le decimos no seas machirulo. Te pregunto, ¿hay muchas antropólogas mujeres que hacen estas investigaciones o vos sos una de una minoría? Me pregunto vos entrando a la selva, si entrabas sola, entrabas acompañada, había otras mujeres, eran todos hombres y vos. Te pregunto desde el punto de, sabiendo también que hay toda una perspectiva de estudios de género, no en ciencia. Bueno, yo entraba con un equipo, éramos en total 7,
Sí. 6 hombres y yo era la única Eres mujer. la única mujer. Sí, hay muy pocas mujeres haciendo este es un tipo. desafío hacer ciencia siendo mujer en Perú y haciendo particularmente estos estudios en la Amazonía? ¿Es un desafío o no lo ves así? Bueno, sí, bueno, sí, es un desafío, ¿no? Tenemos una sociedad patriarcal, ¿no? Donde el trato a la mujer, pues, no es de los mejores. Y en cada escenario, en cada espacio, uno tiene que enfrentar una serie de dificultades en ese contexto, ¿no? Pero bueno, aún así con todo, también hay otras antropólogas que han hecho este tipo de investigaciones con aportes sumamente valiosos, ¿no? Para el conocimiento y el respeto, la garantía de los derechos de los pueblos en aislamiento y de pueblos que están organizados en comunidades también. Bien, bueno, entonces, a pesar de los desafíos de hacer ciencia, hace casi 3 décadas que estás trabajando temáticas indígenas. Sí, sí, desde el año 94. Tengo mucho tiempo. Hace mucho tiempo ya. Sí. Y bueno, me imagino que en tu carrera tendrás muchas anécdotas interesantes, sobre todo haciendo estudios en el terreno, no sé, algo que quieras compartir con la audiencia, alguna anécdota, algo que te haya llamado la atención antes de entrar en la segunda nota sobre la reserva de Yabarita Piche. ¿Qué fue lo más extraño que te sucedió haciendo trabajo de campo? Y lo más extraño es que me han pasado tantas cosas que, bueno, a ver, cosas sumamente interesantes con relación a los pueblos en aislamiento. Los primeros trabajos que hice, ¿no? En Madre de Dios, por ejemplo, mi primera salida fue sumamente interesante y esclarecedora. Allí, por ejemplo, al entrevistar a pescadores, ¿no? Del río Tahuamanu, eh, ellos nos contaban y ponían mucho énfasis en cómo la población en aislamiento trataba de comunicarse a través de una serie de señas, ¿no? De señas, pero ¿cuáles eran esas señas? Eran palos, ramas, obstaculizando el acceso hacia el bosque, o palos obstaculizando el transporte, la circulación por el río arriba, ¿no? Entonces estaban pidiendo, estaban diciéndole a la gente que no continuara avanzando, ¿no? Que hasta acá no más, que no llegues más allá. Y había una interpretación muy clara, ¿no? De este mensaje por los pescadores y eso fue muy impactante para mí, ¿no? Y entonces había que hacer conocer ese mensaje que ellos estaban lanzando, ¿no? Eh, Luego también estuve en el río Urubamba, ahí conocí a una familia machiguenga en contacto inicial. Y en el momento de preguntar por qué tenían, ¿no? Parientes en aislamiento, ellos mencionaron a personajes, ¿no? Que habían vivido en la época del caucho y que habían tenido un papel sumamente, pues, negativo, como el de organizar las correrías, ¿no? De Wow, perseguir. Entonces, esta parte de la historia se había transmitido en la historia oral, ¿no? claro. De estos pueblos y ellos lo seguían llamando con ese nombre a la gente que entraba, a los madereros, ¿no? A la gente que entraba y que causaba daño, les causaba daño. Entonces estaba muy, muy vigente en la memoria, ¿no? El impacto, ¿no? Que causó todas estas correrías organizadas por estas personas en la época del caucho, ¿no? Me imagino también lo desgarrador que debe ser algunas de esas historias, ¿no? Cuando comienzan a transmitirse a través de la historia oral, algunos testimonios deben ser fuertes, ¿no? Sí. Eh, Beatriz, bueno, ya hemos pasado unos 30 minutos aproximadamente de entrevista. Vamos a entrar lentamente al final de esta conversación. Contanos un poco de en tu última nota nos hablas de la odisea de la creación de la reserva Yabarita Piche, ¿se pronuncia así? Sí. Porque viste que en Ujú. los argentinos pronunciamos mucho entonces nosotros sale el Yabarita Piche. Contanos un poco, a ver, sobre esta reserva. Bueno,
La reserva Yabarita Piche fue solicitada por las organizaciones indígenas, AIDESEP, Orpio, en el año 2003, ¿no? Como decía, las organizaciones indígenas han tenido un papel fundamental en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento. No ha sido el Estado el que ha tomado la iniciativa, sino las organizaciones indígenas. Entonces, entre el año 2003 y 2005, esas organizaciones indígenas realizaron pues una serie de solicitudes y estudios para demostrar la existencia de pueblos en aislamiento en la Amazonía Norte. Una de estas solicitudes fue la creación de la Reserva Yabarita Piche, ¿no? Que está habitada por pueblos en aislamiento de habla pano, que son transfronterizos, ¿no? Con Brasil, estamos hablando de la frontera con Brasil. Con Brasil, porque también hacia el norte hay frontera con Ecuador y con Colombia, ¿estoy en lo correcto? Sí, sí, y también hay pueblos en aislamiento en la frontera con Ecuador y con Colombia, Y ¿no? que van cruzando. Exactamente. En este caso, Yabarita Picha está en la frontera con Con Brasil. Brasil y ahí hay pueblos en aislamiento, ¿no? Que se desplazan por ambos lados de la ¿Cómo es frontera. la selva? ¿La selva en ese sector es muy frondosa o hay fácil de acceso? Sí, es muy frondosa, es la selva baja, ¿no? Es una zona donde se ingresa Perdón, solo en ignorancia. avioneta. Ignorancia la mía. Vos pensás que yo vengo de Buenos Aires. ¿Qué significa selva baja? ¿Cuál es la diferencia entre selva baja, selva alta? Hay una región de selva alta, ¿no? Que está más hacia la parte occidental, ¿no? Pegada a la región de la cordillera de los Andes, a Sí, la región andina, ¿no? bien. Y la selva baja está más hacia el lado oriental, ¿no? Tiene que ver Ya con una cuestión hacia entonces la de frontera, altura sobre el de altitud, altito. exactamente, de Bien. altitud, sí. Y bueno, esta reserva, pues, como decía, fue solicitada en el año 2003. Las organizaciones indígenas hicieron los estudios antropológicos para demostrar la existencia de los pueblos en aislamiento que la habitan, así como eh, su territorio, el territorio que ocupaban, ¿no? Y desde esa fecha realizaron una serie de esfuerzos, gestiones para lograr que el Estado pues atendiera esta solicitud. Ellas tenían que hacer los estudios para demostrar la existencia de estos pueblos y el territorio. Tenían que realizar nuevos estudios para actualizar las evidencias, porque el análisis, o sea, se demuestra la existencia de estos pueblos a través de esas evidencias, ¿no? Claro. Y había la necesidad de estar actualizando, actualizando. Las gestiones ante el Estado no fueron permanentes. Pasaron 18 años de esfuerzos, Claro. ¿no? De las organizaciones indígenas para lograr la atención de estas reservas. Inclusive hubo que acudir al apoyo internacional, campañas de difusión, ¿no? Internacionales, y también acudir a acuerdos que se están firmando en los últimos años, como la Declaración Conjunta de Intenciones, ¿no? Para que el gobierno peruano se comprometiera a incorporar en el plan de trabajo, ¿no? De estos acuerdos que tienen que ver con acciones de mitigación del cambio climático, ¿no? Entonces, que incorporaran en el plan de trabajo la categorización de estas reservas. Entonces, fue una odisea porque hubo que desplegar una serie de esfuerzos y acciones, tanto a nivel de investigaciones para actualizar la información permanentemente, como también gestiones, acciones administrativas, acciones legales, campañas a nivel internacional para obtener respaldo, acciones de incidencia política a nivel regional, nacional, y a medida que el tiempo transcurría, el Estado tomaba decisiones que fragmentaban o causaron la superposición de una serie de categorías legales como bosques de producción forestal permanente donde se puede explotar madera en Ah, el área de la reserva, en el área de la reserva solicitada, también lotes petroleros, ¿no? claro, wow. Eh, Sin importar que se tratara de áreas habitadas por pueblos en aislamiento, muy vulnerables a las enfermedades, pueblos para los que sus territorios son sus refugios, ¿no? Sus Sí, no. refugios, ¿no? Entonces es totalmente contradictorio, ¿no? Claro. Porque tenemos una legislación
en Perú, la legislación, la ley para la protección de los pueblos en aislamiento, donde se reconoce la vulnerabilidad de estos pueblos, ¿no? Y la urgencia de garantizar sus derechos, de establecer mecanismos de protección, pero a la vez, pues, tienes estas prácticas gubernamentales, ¿no? Todas motivadas, según pienso, por el interés económico, el interés de explotar los recursos existentes en estas áreas, en particular en la Reserva Yabarita-Picha. Beatriz, te interrumpo un poquito, bueno, hablabas de la extracción de maderera, hablabas también de el petróleo. Bueno, sabemos obviamente que la región del Amazonas, ¿no? Son actividades que creo que en todos los países no está ocurriendo, no solamente en Perú, está el caso de Brasil, el caso también, bueno, de Colombia. ¿De qué viven estos pueblos? Vos comentás las enfermedades, ¿no? Me imagino que si un trabajador llega de la empresa petrolera llega con gripe y contagia, no, es una catástrofe. Pero ¿de qué viven estos pueblos indígenas en el ámbito? ¿Son cazadores recolectores? ¿Qué pescan? ¿Qué cazan? ¿Qué recolectan? Te pregunto así. Sí, son principalmente cazadores, Sí. ¿no? Cazan, pues, mamíferos, monos, aves, ¿no? También son recolectores, recolectan una serie de recursos que necesitan para fabricar sus viviendas, ¿no? Sus flechas, una serie de objetos que ellos utilizan para vivir. También en algunos casos tienen pequeñas siembras, ¿no? Muy pequeñas Interesante. siembras. ¿De qué, por ejemplo? ¿Qué se puede sembrar en esos territorios, en esa región? Bueno, se ha encontrado plátano, ¿no? Y yuca, principalmente este tipo de Bien, cultivos. o sea que contaminar un río, bueno, es otra catástrofe, ¿no? Claro, claro, y hay problemas de contaminación últimamente por lo que es el procesamiento de la droga, ¿no? Hay O una sea que las actividades de reserva. narcotráfico también son un problema allí. Sí, sí, se está expandiendo el narcotráfico hacia áreas de la frontera con Brasil. Y hay una reserva, Yabarí Mirim, al norte de Yabarí Tapiche, hay una reserva solicitada para pueblos en aislamiento que se llama Yabarí Mirim y está ¿También muy, en muy Perú o en, también en Perú, en Loreto, en el mismo departamento, y no ¿no? hay, estoy pensando si estos pueblos son, como vos decís, transfronterizos, ¿no? Los gobiernos de Perú, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, pensando un poquito rápido en el mapa, ¿hay diálogos para hacer actividades conjuntas o cada país va haciendo, si es que hace, ¿no? Porque como me contás, 18 años para esta reserva, ¿le interesan a los gobiernos entablar acciones conjuntas o no? Esto se viene intentando hacer desde hace muchos años, ¿no? Considerando que son pueblos, la mayoría de ellos son pueblos transfronterizos. Mm. Ahora mismo hay una propuesta de corredores territoriales de pueblos en aislamiento, que son corredores o territorios continuos de pueblos en aislamiento, formando grandes bloques, grandes extensiones territoriales. Esta iniciativa busca, pues, proteger la integridad de estos pueblos en ambos lados de la frontera e implica acciones, ¿no? Conjuntas desde los gobiernos brasileño, peruano, pero bueno, el contexto, la coyuntura actual en Brasil es terrible, ¿no? Claro. Y en el caso del Perú ha habido muy poco avance. Se han firmado convenios entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional del Indio, luego de una presión muy fuerte de la sociedad civil para que realicen trabajos conjuntos de protección de estos pueblos, pero no se concretaron, ¿no? No llegaron a nada. Entonces, es un poco difícil, pero yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Para una protección conjunta, una protección transfronteriza que involucre a los diferentes niveles gubernamentales de ambos países, ¿no? Claro. Eso es sumamente importante, sí. Beatriz, bueno, como te decía, muy interesante todo lo que nos venís contando, ¿no? Digo, lo que voy sintiendo cada vez que los leo, las leo a ustedes es también el vínculo, ¿no? Que existe entre las luchas indígenas y las luchas por el medio ambiente, ¿no? Porque de algún modo estas reservas terminan siendo un modo no solamente de proteger a estas comunidades en aislamiento voluntario, sino también proteger, ¿no? El territorio. Así que me parece, sobre todo pensando
en públicos, en audiencias, en jóvenes, ¿no? Que están muy interesados por todas estas temáticas, defensores de derecho, como el vínculo ambiental indígena en algunas regiones del mundo, como es por ejemplo en la Amazonía, son fundamentales, ¿verdad? Sí, precisamente, los pueblos en aislamiento pues habitan en zonas sumamente importantes también en términos ambientales. Son, por ejemplo, zonas de cabeceras de ríos, ¿no? De ríos que son muy relevantes para la cuenca amazónica. Claro. Entonces, y precisamente en varios casos, territorios habitados por estos pueblos han sido convertidos en áreas naturales protegidas, ¿no? Parques nacionales. Sin embargo, aún siendo áreas naturales protegidas, no tienen la protección que necesitan. Claro. La reserva Yabarita Piche, ¿no? En esta reserva se superpuso el Parque Nacional Sierra del Divisor. Mm. Sin embargo, aún teniendo esa doble categoría, ¿no? De parque y de reserva, ahí hay un problema muy grave por invasión cocalera, maderera, ¿no? Terrible. Entonces, sí, son zonas, son áreas sumamente importantes también en términos ambientales, ¿no? Pero que es necesario proteger. No, totalmente, y bueno, cada país tiene diferentes problemáticas, diferentes temas. A mí me sorprende eso que comentás, ¿no? Como un parque nacional es avasallado, ¿no? Como hay igual extracción de madera, incluso a pesar de que haya una superposición de dos territorios, dos categorías, ¿no? Que deberían proteger, igual claramente hay algún tipo de connivencia estatal, ¿no? Porque por lo menos dejar hacer, ¿no? Porque debería haber algún tipo de control para que esto no ocurriera. Exactamente, debería haber ahí una doble protección, ¿no? Pero no la hay, no hay pues políticas firmes para combatir la tala, el narcotráfico. Hay mucha corrupción, hay mucha impunidad y esto no permite avanzar, ¿no? No permite avanzar en la protección de estos territorios, de Bien, estos pueblos. bueno, Beatriz, para ir cumpliendo con el tiempo señalado, bueno, agradecerte por los minutos, no solamente por tus notas para debate, sino también por estos minutos para Mm. poder, bajo el formato audiovisual, ¿no? Contar todo esto que resulta muy interesante, no solamente para Perú, ¿no? Si entendemos la importancia de ecosistemas como el amazónico, la verdad que es algo fundamental para todo el planeta. Y bueno, agradeciéndote, te quiero preguntar, y para terminar la charla, como te decía, ¿no? Estamos en Twitch, estamos en YouTube, tenemos también la página web, Instagram, mucha gente joven que de a poco va llegando a estos temas. Entonces, te quería preguntar por qué vale la pena bien investigar estos temas, prestar atención a estos temas. ¿Qué le podrías decir a estas nuevas generaciones que además están que le prestan mucha atención, ¿no? En principio al medio ambiente, algunas de a poco van llegando también a las temáticas sobre pueblos indígenas. Entonces te pregunto a vos, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena investigar, estudiar estos temas durante casi 3 décadas? Bueno, claro que sí, vale la pena porque es una lucha, ¿no? Una lucha de las organizaciones indígenas con las que he trabajado, ¿no? Por garantizar la vida, la continuidad de estos pueblos. Muchos pueblos desaparecieron a raíz de políticas de Estado que consistían en lanzarse a la Amazonía y saquear los territorios, sin importar el costo social, sin importar lo que eso causara a estos pueblos. Entonces ahora las organizaciones indígenas han asumido la defensa, la protección de estos pueblos, ¿no? Y luchan por su vida, por su integridad, ¿no? Por sus territorios. Eh, entonces, mil veces vale la pena seguir luchando, seguir apoyando a las organizaciones indígenas en ese sentido, ¿no? Bueno, es... Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has enseñado durante casi una hora aproximadamente. Y bueno, te seguimos leyendo debates indígenas entonces. Bueno, sí, claro que sí. Muchas gracias, Damián, por esta oportunidad y a debates indígenas.
por el espacio. Gracias. Adiós. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Nos despedimos de todos y todas. Les agradecemos por habernos acompañado durante esta charla. Y bueno, como decíamos recién, la seguimos a Beatriz con sus investigaciones y nos seguimos reencontrando mes a mes en Debates Indígenas.